Estamos velando al yerno del coordinador electoral del partido, un vecino del 23 de enero, taxista, trabajador, que cayó a manos de Lampa, fue golpeado brutalmente, duró 2 días en una acera tendido frente a la iglesia del Carmen en la parroquia Sucre. Y cuando lo logran localizar y lo llevan al hospital del ICE, no lo atendieron y perdió la vida. Entonces, ese caso, más el caso que les comentaba anteriormente de Wilson Mayoral de La Sequia, más el caso de Mónica Espir o el caso del propio Robert Serra, no tienen color político. La violencia pasa a diestra y siniestra, acabando con todos los venezolanos sin importar la edad. Entonces yo creo que es fundamental que nosotros despoliticemos este tema y pongamos como primer punto de la agenda nacional no seguir perdiendo las generaciones de venezolanos, de jóvenes venezolanos que están cayendo a diario a manos de Lampa. Según el balance o los estudios que ustedes han podido realizar con esta investigación, obviamente para presentar este informe, ¿han podido detectar cuáles son esos sectores de la capital más complicados con respecto a la incidencia delictiva? Porque siempre, y otra vez el tema político, siempre se trata como de decir que es el Estado Miranda por estar gobernado por un gobernador opositor. Incluso ayer en el despliegue, en el relanzamiento del Patria Segura por 4ª vez, se criticaba que la policía Miranda no estaba participando en este plan de seguridad, pese a que había presencia en este caso de el jefe de Poli Atillo, de Poli Baruta y de Poli Chacao. ¿Cuáles son esos sectores más...? Mira, sencillo, y lo decíamos hace un rato. Caracas se encuentra dentro de las 3 urbes más peligrosas del mundo, con 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Caracas, capital de la República, sede de todos los poderes públicos, donde se encuentran Miraflores, CNE, TSJ, y tenemos que el municipio Libertador es uno de los más peligrosos. ¿Quiénes son las principales víctimas de la violencia que sufren los venezolanos? Bueno, los compañeros que viven en los sectores populares. ¿Dónde se sufre más la violencia? En cada uno de los sectores populares que nosotros vemos en el oeste de Caracas. Antímano, La Vega, Macarao, el Guarataro, todo lo que es la parroquia San Juan. En el este Petare. Y en el este Petare, por supuesto, pero enfocándonos en la capital de la República, porque se enfocan con respecto a Miranda, pero no están viendo que donde está la sede del Palacio de Miraflores, la capital de la República se encuentra dentro de las 3 más violentas del mundo. Sí, vamos a ver un trabajo una encuesta que salió a hacer nuestro equipo de producción sobre el tema de la seguridad, a ver qué dicen los ciudadanos, los caraqueños. Y pienso que la inseguridad del país es un problema de todo y todos debemos de contribuir a bajar la misma. En los últimos tiempos, nosotros lo que le hacemos seguimiento a la noticia hemos notado que ha bajado la inseguridad, pero pienso que debemos de poner un poquito más y sobre todo, como madre, empezar a trabajar lo que es el tejido familiar. Todos deberíamos gozar de la oportunidad de estudiar tanto nuestra educación básica diversificada como nuestra educación superior. Y pienso que eso es lo que le hace falta al país, más educación y más posibilidades para los jóvenes de estudiar, bien sea aquí o en el exterior, pero es la educación la que nos va a llevar a tener una vida mejor y a tener un país sin delincuencia y sin criminalidad. Bueno, sobre la inseguridad, estamos viviendo un país demasiado inseguro respecto con los niños. Uno no puede llegar a su casa, uno no puede estar comprando. Es más, ahorita casualidad en el metro me iban a jalar la bolsa porque cargaba unos productos que no se consiguen en el país. Para combatir la inseguridad yo creo que deberíamos darle una buena educación a los cuerpos policiales, darle mejor salarios para que ellos traten de mejorar su capacidad y su vida social y no se pongan a meterse a delincuentes porque son pagados por los delincuentes para poder suicidarse en el país. Todos son iguales. Y perdóname, pero todos son iguales y, o sea, todo es una cuestión de trampa, de cosas que nunca van a acabar con esto. Eso es mentira, que no habrá nada ni nadie que acabe con esta inseguridad, porque si así fuera, agarran personas inocentes, agarran a los ladrones, los sueltan, le pagan para que los suelten. Bien, parte de la opinión de los ciudadanos con respecto al tema de la inseguridad. Y voy a rescatar un poco lo que decía la última encuestada. En ese informe que ustedes le llevaron a la ministra Carmen Meléndez, ¿se enfoca ese tema también? ¿Cómo a nivel de tribunales pasa este tipo de cosas? Los funcionarios hacen procedimientos, llegan a tribunales y los sueltan y obviamente esas personas van a reincidir en este tema. Bueno, por supuesto el tema de la impunidad es un tema que vemos a diario. 90 de cada 100 casos quedan impunes
de los que se cometen a nivel nacional, es uno de los ejes que nosotros tratamos en la propuesta, en el plan humanista de seguridad, y es un tema fundamental, no solamente el tema de la impunidad, sino el tema también de las condiciones en las que están los centros penitenciarios. Nosotros hemos visto cómo cuando a la llegada del expresidente Hugo Chávez la capacidad de los centros penitenciarios eran para 14.000 reclusos, hoy en día tenemos más de 55.000. O sea, hay un conjunto de acciones que nosotros debemos atacar para disminuir los índices de la violencia. Por ejemplo, que cada una de las municiones de carbín tengan numeración específica. Es un plan conjunto y un plan integral, pero que tiene como primer punto de la agenda el tema de la educación. La educación, nosotros hemos dicho con todo respeto, es la solución. Prevención y educación son la solución para nosotros poder acabar con los problemas de inseguridad que estamos viviendo. Ahora, todo eso que tú hablas de la marcación numérica, de las balas, el control de venta de armas, todo eso está en la ley de desarme. Está, el tema no es que esté, el tema es que se aplique. Hay muchísimas cosas que nosotros vemos hoy en día en leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que lamentablemente son letra muerta. Esa es la realidad que también estamos ¿Por qué no se viendo. aplica? Yo creo que incapacidad, irresponsabilidad y en muchísimos casos, lamentablemente, complicidad. ¿Y al gobierno no le convendría acabar con la inseguridad? Bueno, ¿O nosotros a quién le conviene que la gente siga padeciendo? Hoy cifras que uno puede ver en el portal web del Universal habla de 426 muertos en este mes de octubre. Sí, muertes violentas además. Mira, obviamente no le conviene, a los venezolanos no le conviene que nosotros sigamos con esta situación de violencia. La verdad que a veces uno no sabe si el tema del gobierno, yo creo que sinceramente es por incapacidad e irresponsabilidad. No tienen los funcionarios preparados para atacar este tipo de situaciones y no se dejan ayudar. El mensaje que nosotros hacemos es que en verdad abran las puertas y permitan y empiecen a dejen de improvisar. Ya está bueno de seguir improvisando con la seguridad de los venezolanos. Yo creo que llegó el momento de que actuemos con muchísima madurez y responsabilidad y que el gobierno nacional se tome por fin en serio el tema de la seguridad y que acepte que el único responsable de la inseguridad que vivimos los venezolanos ha sido el propio gobierno que lo ha implementado y que en muchos casos lo ha proliferado. ¿Qué expectativa tienen ustedes en cuanto a ese documento que entregaron a esa propuesta por parte del ministerio en este momento? Bueno, nosotros esperamos que la ministra Carmen Meléndez, recién estrenada en el cargo, pueda leer las propuestas que tenemos y que se abra un debate nacional sobre cuáles son los temas que debemos abordar para acabar con la violencia en Venezuela. Esto es un tema que nos incumbe a todos, como lo decíamos antes. La violencia en Venezuela no tiene color político, no importa la tendencia o el color político que tengas, no importa dónde vivas, la violencia está acabando lamentablemente con generaciones de venezolanos. Estamos dejando de tener futuros médicos, futuros albañiles, futuros carpinteros porque están cayendo todos los días a manos de Lampa. Urge un plan de pacificación en Venezuela. La Venezuela violenta debe ser desmontada y nosotros lo hemos dicho. Desde los socialcristianos tenemos una propuesta: educación y trabajo para vivir bien. Esas son las fórmulas del éxito: educación y trabajo para poder vivir bien y acabar con la crisis de violencia que padecemos todos los venezolanos día a día. Y esa educación y ese trabajo no es como muy a largo plazo, tomando en cuenta lo que te decía al principio, que es un problema que sucede todos los días y que efectivamente casos como el del diputado Robert Serra y de Mónica Espíritu son solamente nombres que trascienden, pero este es un problema que ocurre todos los días, que asesinan gente todos los días a cualquier hora. Día tras día sin cesar, pero el problema es que nosotros siempre vamos con medidas cortoplacistas, viéndonos el ombligo, viendo a ver cómo vamos acabando con la violencia. El tema es que con medidas cortoplacistas no vamos a lograr la solución a largo plazo. Necesitamos de que exista la madurez desde el gobierno nacional para enfrentar el problema y atacar la raíz del problema para que en un futuro nosotros podamos erradicar con la violencia. Pero si nosotros seguimos corriendo la arruga y viendo a ver cómo vamos poniendo pañitos para ir tratando de frenar la violencia, con planes con nombres pomposos, y vemos que los números siguen subiendo, la violencia sigue subiendo, es porque sinceramente no se está atacando la raíz del problema. Y hasta que no ataquemos la raíz del problema, los números de la violencia y la inseguridad van a seguir incrementándose. ¿Por qué cree Copey que el gobierno no desarma a los colectivos? Mira, el tema... No todos, hay colectivos que están armados, hay otros no. Mira, el tema de los colectivos obviamente es un tema delicado, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, así como no se puede generalizar, así como hay grupos que se esconden dentro de la fachada de colectivos para cometer su fechoría, hay muchísimos grupos sociales y culturales que se dedican a otro tipo de actividad. Te puedo mencionar, por ejemplo, en El Paraíso. En El Paraíso hay colectivos que se dedican a atender a los jóvenes prolongados y que lo que hacen es llevar a todos los jóvenes prolongados a conocer distintas zonas del área capital. Nosotros decimos, urge un plan de pacificación y acciones concretas para la pacificación de Venezuela. Todos los grupos sociales y todos los colectivos deben formar parte y deben ser tomados en cuenta dentro de ese plan de desarme y ese plan de pacificación que requerimos todos los venezolanos. ¿No es un costo político? Mira, yo creo que el mayor costo político
es que los venezolanos sigan cayendo a merced de Lampa día a día, que tengamos más de 400 muertos en lo que va del mes de octubre en la morgue de Bellomonte, y que las cifras sigan creciendo. Yo creo que ese es el mayor costo político que tiene no solamente el gobierno nacional, sino que la realidad que estamos padeciendo todos los venezolanos. ¿Ese documento o esa propuesta se lo van a hacer llegar también al ministro de Educación, tomando en cuenta Claro, el plan o claro. lo necesario que hay de acabar con la raíz del problema de Por inseguridad? supuesto que sí, nosotros le vamos a hacer llegar también el documento al ministro de Educación con un conjunto de propuestas enfocadas en el tema educativo para acabar con el tema de la violencia, para ir atacando el problema de raíz, y la idea es que nosotros podamos pasar de la Caracas violenta a la Caracas educadora, de la Venezuela violenta a la Venezuela de la educación. Ese es el sueño que tenemos los socialcristianos y en eso venimos trabajando día a día. ¿Esa propuesta tiene carácter nacional? O sea, las sedes de COPEI o los representantes de COPEI en el interior del país también la están haciendo quizás en gobernaciones o Claro, alcaldías. es que la propuesta es integral. La propuesta que nosotros solicitamos, que consignamos ante el Ministerio de Interior y Justicia, es una propuesta global. Atacamos muchísimos puntos, tocamos muchísimos puntos. Uno de los temas que abordamos allí fue el tema también de que rechazamos la militarización a todo nivel, no solamente en el tren ejecutivo, lo vemos en los ministerios, lo vemos en gobernaciones, rechazamos la militarización a todo nivel. Y toda esta propuesta, cada uno de los líderes que nosotros tenemos del Partido Social Cristiano COPEI ha venido entregando esta propuesta en las alcaldías, en los consejos comunales, en las organizaciones vecinales y por supuesto en las gobernaciones. Nosotros tenemos la fe de que Dios mediante, en algún momento la educación será el primer punto de la agenda nacional y logremos salir de este trance tan difícil que estamos pasando. En alguna de estas alcaldías o comunidades donde ustedes han entregado esto, ¿han obtenido alguna respuesta satisfactoria? Lo hicimos esta semana pasada, esperamos que encontremos respuestas satisfactorias, pero sí hemos encontrado y hemos visto respuestas en distintas personas que dicen que están aceptando y están viendo que la raíz del problema es lo que no se está atacando y que por eso es que los números de inseguridad siguen subiendo. Además de Caracas, o la Gran Caracas, para hablar también de Petare, que pertenece pues, a esto que llamamos la Gran Caracas, ¿hay otra ciudad donde ustedes ven que este tipo de problemática también es, o ustedes colocan estas soluciones, lo que ustedes creen que son soluciones? Mira, es que no solamente el tema de Caracas, hay estudios que te dicen que dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, 5 se encuentran en Venezuela: Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Guayana y Caracas. O sea que no solamente lo estamos sufriendo en la capital de la República, sino que estás viendo como otras ciudades del país a lo largo y ancho del territorio nacional, los vecinos están azotados por la violencia y viven un permanente toque de queda. Quizás ese estudio que ustedes han realizado, que han logrado conversar con la gente, mediáticamente no se ve mucho, pero ¿cuáles son las acciones rápidamente, que se nos acaba el tiempo, que siguen ustedes haciendo en todo este tiempo para seguir presentando propuestas? Como ¿qué acciones está tomando COPEI? Mira, los socialcristianos siempre estamos en contacto con nuestras comunidades populares. Los socialcristianos nos dedicamos a escuchar la voz de ese venezolano de a pie que, como decíamos, no tiene carro blindado ni escolta, ese caraqueño que lamentablemente le toca convivir con la violencia. Nuestra propuesta, lo hemos dicho, educación y trabajo para vivir bien. Hacia allá nos enfocamos los socialcristianos. Bien, ahí entonces estábamos conversando, amigos, sobre este tema de seguridad con Eric Ondarroa, miembro de COPEI. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, Esteni. Un placer para mí, como siempre, compartir este Aló Venezuela con este equipazo, con Fernando Tineo, y le mando un gran saludo al señor Luis Gonzalo, que estuvo muy atento en nuestra cuenta de Twitter. Señor Luis Gonzalo, vamos a abogar todos por la paz, por el amor, para lograr que este país termine de arrancar de una buena vez, y le mandamos un beso desde acá, desde Aló Venezuela. Feliz tarde.